El lujo que nos podemos dar en este segundo segmento informativo del Observador TV. Habíamos estado con un referente de la música, del rock, de estos tiempos como es Gabriel Pelufo, y ahora recibimos a Jaime Ross, otro referente del rock también. Bueno, ¿cómo te va? Sí, referente, corre por la tuya. Corre por las mías, todo bien, tocayo. Un placer, tocayo. Hablamos mucho de rock con Gabriel Pelufo y haciendo mucha referencia a lo que había sido todo el derrotero que había tenido ese tipo de música que en su momento, y hacíamos referencia con él, había estado enfrentado con el tema con el canto popular, y yo te lo mencionaba ahora antes de salir al aire, ¿no? Aquella discusión tan al santo botón de rock o canto popular. Y vos siempre estuviste en el medio porque sos extremadamente popular, formaste parte del movimiento de canto popular, del movimiento del rock. Tu posición siempre debe haber sido muy incómoda en esa discusión. Sí, yo te diría, ni siquiera en el medio. Yo estaba afuera. Estabas afuera. De la discusión. Sí, sí. Y no sé, yo siempre definí mi estilo como algo que carecía de definición, pero que en definitiva era una olla donde se cocinaba, por supuesto, que rock and roll, jazz y el sonido de mi calle. El candombe, la murga, la milonga, el tango, y el rock y el jazz, haciendo algo que, bueno, digamos, uno es una especie de, no sé, de olla en donde se cocinan todas estas cosas con las cuales uno crece. Algunas son partes de identidades culturales muy fuertes, digamos, muy concretas, y otras son parte de un sonido universal que corresponde al mundo en el que uno nace. Entonces, todo esto es bastante obvio. En mi generación, entiéndase, se puede decir que fui el Benjamín, el más chico de aquella generación cuyos máximos exponentes en su momento eran Mateo Rada, los Fatoruso. Todos ellos me llevan 10 años. Pero yo alternaba desde muy chico en los mismos bailes, se tocaba en bailes en aquella época con el Tótem, yo iba a ver los conciertos del Quinto, tenía los discos Los Shakers, pero siempre como el más chico. Ahora, esa generación que también tuvo su resistencia de parte de las generaciones anteriores, en Argentina se dio muy fuertemente el enfrentamiento de tango folclore contra el rock. Pero acá eso duró poco, y a fines de los años 60 ya había una fusión y una integración que siempre les llamó la atención a posteriori a los músicos argentinos, de cómo nos fusionamos, cómo nos respetamos entre las corrientes de los distintos palos. Yo que sé, los olimareños le tenían mucho respeto a Rada y a Mateo, y viceversa. Todos nosotros sabíamos que lo que hacía Citarrosa ninguno de nosotros podía hacerlo. Y Daniel Biglietti respetaba a los músicos que incorporaban elementos de rock cuando lo hacían bien. Entonces, bueno, yo parto de la base que respeto al que sabe hacer lo que no sé hacer. Entonces, lo que se dio después en los 80, quizás fue antagónico con esto que te digo. De parte de cierto movimiento del canto popular más recalcitrante, en donde veían lo de las guitarras acústicas, no a los instrumentos eléctricos. Había toda una postura política, pero la postura política en cierta forma tenía que ver con una parte política que era pelear contra una dictadura. Ahora, cuando eso invade en forma, digamos, excesiva el territorio del arte, se entran a perder libertades. En el 85, yo recuerdo, no sé si fue verano del 86 o verano del 85, en la feria de Villa Biarritz, vi tocar por primera vez a Los Estómagos. Creo que Gabriel Pelufo tendría 19 años, sí tenía, 18, 19. Me llamaron poderosamente la atención, dije, qué suerte. Rock and roll. El rock and roll hace bien para la salud. Es decir, jóvenes pegando saltos arriba del escenario. Bueno, acción. Ahí empezó todo. Bueno, mi reacción cuando los vi vi una canción, me quedé a ver la segunda, me quedé a ver la tercera y me encantó lo que estaba pasando con la audiencia. Lo vi como algo tremendamente saludable y te digo, no entré en esa falsa discusión de si era correcto o no, todo es correcto. Digamos, después que cada uno saque la cara por lo que hace, pero digo, se trata de libertad y en el arte mucho más.
Sí, pero es interesantísimo, Jaime, lo que estás diciendo, en la medida en que en ese gran caldo, en esa gran olla sin definición, que está bueno que no tenga definición, cómo la gente lo entendió, cómo la gente, el público, no busca etiquetas. ¿Le gusta o no le gusta? ¿Le llegás o no le llegás? Bueno, exactamente. El público en ese sentido es muy sencillo. Digamos, tiene una actitud muy sencilla que es la que incluso pretendo tener yo como músico. No quiero perderla. Como yo percibía la música desde niño. Sigo insistiendo que la mejor manera de escuchar una canción, especialmente por primera vez, es como si uno fuera un niño. Me gusta o no me gusta. Me atrae, me dan ganas de escucharla de vuelta, me hace sentir bien físicamente. Y después, bueno, uno se pone a pensar, pasarla por filtros ideológicos, tratar de desentrañar, de un proceso más intelectual. Uh-huh. Y lo ideal para mí es, luego de todo ese proceso, volver al inicial, al intuitivo, al irracional. Al sensible. Sí. Es de pie, es una cuestión Es de pie, claro. Es que la música quizás sea una de las disciplinas del arte en donde se hace más presente el elemento irracional. Incluso eso está demostrado a nivel neurológico. Y no creo estar fallando si me escucha algún neurólogo, puesto que he leído estudios realmente serios en donde se ha comprobado que el sonido, ya no estoy hablando de la música, pega en áreas del cerebro particularmente irracionales, a diferencia de la imagen. Cuando uno ve, se utiliza más la parte consciente. No sé si emplear irracional o inconsciente, la parte más consciente. Uh-huh. En cambio, el sonido, digamos, pega en áreas más inconscientes, en cierta forma más irracionales. Y tengo entendido que el olfato es la que pega en forma más rápida y más directa en lo irracional. Ahora, cuando uno escucha música, pegan en determinados lugares que uno... Es tan difícil definir la música precisamente porque es tan difícil definir lo que uno siente cuando la escucha. Uh-huh. Eso casi es que una declaración de principios. Siempre lo pensaste así. Siempre lo manejé así. Siempre lo manejaste así. Intuitivamente. Desde tu primer disco. Sí, sí. Es más. Sí, pero después lo intelectualicé más, quiero decir, lo bajé, lo verbalicé, pero en realidad siempre estuvo este sentimiento detrás. Algo así escribiste, creo que en la contratapa de tu primer disco. Seguramente no te acordás. No. Te agradezco. Bueno, me emociona verlo, porque ese vinilo no lo tengo. Yo lo tengo, sí. Y te lo dije en la radio que lo tenía. Me dijiste. Pero lo que pasa es que a mí me lo robó todo mi hijo, hace años. Cada una de las canciones tiene su historia detrás. Si me pusiera a hablar de ellas, seguramente esto se alargaría demasiado. Entonces solamente unas referencias generales pueden ser necesarias. Creo que en este caso se puede hablar de música montevideana y no solo por la presencia del candombe y la murga, sino por la forma de cómo ha sido enfocada en su totalidad. Aunque las tempestades sean en Bilbao y haya por ahí algún ritmo venezolano o del norte argentino, pienso que la manera de sentirlo y expresarlo es muy montevideana. También siento, quizás sea el único, que se guarda una determinada unidad en el trabajo y a pesar de las diferencias de color de los distintos estudios de grabación y de las diferentes épocas en que fueron escritos los temas. Con respecto a las influencias, estas son siempre muy fuertes, pero el resultado puede llegar a ser completamente distinto por encima de ellas y del mismo autor, que muchas veces contemplará lo que produjo con sorpresa, buena o mala. Aquí hay 3 o 4 canciones que debieron ser interpretadas por Rada, o Mateo, o Urbano, arreglos todos tocados por el Quinto, o por las guitarras de Don Alfredo. Ante la imposibilidad de concreción, lo hago yo como pequeño reconocimiento hacia estos músicos que le han hecho bien a mis oídos y a mi corazón durante tanto tiempo. Eso escribiste en el año 77, en tu primer disco. Uh-huh. Es como si lo hubieras escrito hoy. Sí, o sea... Me llama la atención, eso tiene 37 años. Ya lo sé. Y no deja de emocionarme, porque a medida que vas leyendo, voy viendo que el camino, se puede decir que fue la trayectoria de una flecha, jamás se torció, hasta el día de hoy.
es un solo flechazo. Sí. Bueno. Y esa declaración de principios, en cierta manera, me reconforta que no haya sido, que nunca se vio alterada. Ahora, pasa cosas raras cuando escucho eso. Hablo de distintas épocas que fueron orquesta los temas. Son distintos meses. Salvo una que tenía un año, o 1 o 2 años, una vieja, las demás eran todas de este mes, de aquel otro. Y después otra cosa, que esto es una pequeña anécdota. Decir Citarrosa estaba prohibido. Tenés razón. Entonces, yo le puse Don Alfredo. Tenés razón, no me había percatado de eso. Cuando lo menciono. Y recuerdo que a partir de allí mucha gente empezó a decirle Don Alfredo. Porque nadie le decía Don Alfredo. Todo el mundo decía Citarrosa. Sí, claro. Yo le sigo diciendo Citarrosa. Pero ese Don Alfredo era una forma de eludir a la censura. A pesar de que la dictadura supiera que estaba hablando de Citarrosa, el hecho de no nombrarlo era una especie de escudo de plástico, así, sí, como para decir, Don Alfredo, no sé, Alfredo García, lo que sea. Sí. Pero bueno, después empezó a decir Don Alfredo. Y bueno, sí, lo que está dicho ahí, dicho está. Yo simplemente traje parte de mi historia con vos. ¿No los tenés tampoco? No, no los tengo, pero lo lindo es que están bien gastados. Se los pasaba en la radio de San José. Sí, eso está Luego bien gastado. tenías pelo. Vos decís cuando tenía pelo. Cuando tenías pelo, sí. No, además... no me muestres esa foto. ¿Te costó mucho hacer el 4? No. No, porque había tomado café antes. Entonces. Bueno, pero para que quede bien la foto sí costó, porque ojo, no es fácil que la foto quede bien cuando uno está haciendo el 4, que el ángulo, que uno no se mueva. Es muy buena. Tuve que sacar como 10 en la casa de Eloy Yerle, mi querido amigo. Bien, buen recuerdo. Mi querido amigo que falleció hace unos años, pero que bueno, es decir, esos amigos que viven con uno, que uno lo lleva. Fue hecho en su casa. Además, este disco es del viejo sello Orfeo, del Palacio de la Música. Ese fue el primer disco que yo hice para el sello Orfeo. Cuando grabé el disco no se sabía para qué sello iba a ir. Película de suspenso, como siempre. Hasta que al final salió por Orfeo. Y bueno, para mí se puede decir que fue un antes y un después de este álbum, ya que la canción Adiós Juventud tuvo mucho éxito. Y en cierta manera empezó a arrastrar a los 3 discos anteriores. Este obviamente es el 4. Siempre son las 4. Siempre son las 4. Y bueno, ahí se empezó, digamos, la sangre empezó a circular con más, digamos, normalidad. Y tengo en vinilo aquello, pero no lo encontré, no lo pude traer. Pero destacaste la coherencia, tranquilo con vos mismo, de lo que decías en el 77 hasta ahora. ¿Qué tan importante es esa coherencia para el artista, para Jaime Ross? Porque en definitiva, si estás conforme con eso que decías en el 77 y hablas de que no te has movido artísticamente, bueno, eso también habla mucho de este disco, porque todo empezó ahí y hasta ahora llega hasta acá. Este disco, que es un disco en vivo, es un disco nuevo del último periodo, que va de 2008 a 2013. Digamos que son hojas de las mismas ramas del mismo árbol del primer álbum. Y en este disco en vivo hay temas de 4 décadas diferentes. Y uno las escucha en el mismo álbum y supuestamente debería ser como un concierto que se presenta en donde uno no nota que una canción pertenezca a tal o cual década. Eso considero que es positivo. Claro. O sea, que no se le noten las canas a las canciones. Al intérprete yo creo que está bien que se noten las canas, puesto que es la ley de la vida. Ahora, si una canción permanece rozagante, bueno, eso es otra ley, va por otro lado y es lo mejor que le puede pasar al tema. Yo estoy contento de haber mantenido esta línea en forma de flechazo, como te digo. Digamos, simplemente por aquello de... Entonces yo no estaba tan equivocado, por lo menos me la jugué a algo y ahora me la sigo jugando lo mismo. Pero dijera nuestro querido presidente, como te digo una cosa, te digo la otra. Si yo en el medio de todo ese camino
hubiera decidido hacer un viraje tremendo, un golpe de timón, y haber arrancado para otra dimensión musical, hubiera sido igualmente válido y quizás hasta estaría más orgulloso. Depende de cuál hubiera sido el resultado del golpe de timón. Claro. Pero bueno, en los hechos hubo pequeñas correcciones de timón, porque entre disco y disco, si vos escuchás el primero o escuchás el noveno, vas a ver que hay notorias diferencias de interpretación, incluso de calidad que a veces aumenta, que a veces disminuye, dependiendo de la época. Pero sí que ha habido cambios, sí que ha habido incorporaciones sonoras, pero todo dentro de el mismo, digamos, la misma declaración de principios. ¿Cómo hace una canción para no tener canas? ¿Qué tiene que tener? Y bueno, para empezar no tiene que estar atada a las modas, puesto que creo que fue el propio Dior que lo dijo, las modas están hechas para pasar de moda. Entonces, te pongo un ejemplo, los Beatles fueron ellos una moda, pero el tiempo demostró que su música no era una moda. Ellos estaban haciendo el sonido de su época, pero que a su vez trascendió, a tal punto que hoy la gente joven tiene afiches de los Beatles en sus paredes, en las paredes de sus dormitorios, y los discos de los Beatles se siguen vendiendo. Si vos te fijás lo que venden cada año, que evidentemente es para un público nuevo, es asombroso. Entonces, bueno, una canción tiene que ser, para que no tenga canas, obviamente no tiene que ceñirse una moda, pero aparte tiene que hablar de ciertas cosas inherentes al ser humano más allá de su época, y tiene que tener un lenguaje musical, ya no lírico o letrístico, un lenguaje musical que sea genuino, y que sea capaz de tener determinada sentencia o determinada categoría como para que el tiempo no lo sople y se lo lleve. Vuelvo al máximo ejemplo que son los Beatles, que cualquiera de las cosas que hicieron ellos, a pesar de que uno escucha determinado ritmo, determinada forma de tocar tal ritmo, que uno lo localice en el año 63 o tal cosa es del año 67, por ejemplo, ¿no? Trascendió totalmente, o sea, le ganó al tiempo. Entonces, una canción para que sea inmutable, le tiene que ganar al tiempo. Si yo escucho Milonga para una niña de Alfredo Zitarrosa, eso le ganó al tiempo. Esa milonga uno no puede decir que representa el espíritu de una corriente de moda musical del año 66. No. Esa es una milonga que pudo haber sido escrita hace 5 años o hace 50 y es una de las mejores milongas que escuché en mi vida. Y no creo que el género milonga es una moda. El género milonga es una cédula de identidad cultural. Listo. El blues de Montevideo. El blues de Montevideo. ¿Te acordás? Sí. Lo que pasa que a lo largo de 40 años no he hablado tanto. Sí, pero bueno, pero y vos tenés mucha memoria. Y bueno, mucha memoria. Sí, para algunas cosas sí. Sí. Adiós Juventud es la canción más antigua de este disco, de este último disco, ¿no? Estaba viendo ahora. No, Los Olímpicos es anterior. Los Olímpicos, tenés razón, es del disco aquello. Sí, Los Olímpicos lo escribí en el 79, se grabó en el 80 y se editó acá en el 81. Creo que esa es la canción más vieja de la que está tenés razón. Sí, tenés razón. En el disco aquello, cosas que me acuerdo en la época de la dictadura, claro, en ningún lado se decía que la cantaba el Sabalero. Es más, a mí me prohibió la dictadura por dedicársela en un concierto. En enero de 1983, yo fui, se puede decir que el último artista prohibido por la dictadura me tuvo que ir 1 año y medio nada más. O sea, digo nada más porque lo mío... Sí. Pero igual dolió. ¿Qué te parece? Ahora, hicimos un concierto que se llamaba Rada Rosmas Liga, con Rada y con Leo, en el Teatro de Verano. Y a mí se me ocurrió, por cariño a mi gran amigo José, decir, bueno, esta canción yo la escribí para que la cantara José Carvajal. Como él no puede estar aquí presente, hoy la canto yo en su lugar. Bueno. 2 días después estaba en Maldonado de Paraguay, 45 minutos, diciendo, bueno, interrogatorios, cosas, me dijeron que me tenía que ir y me fui.
Qué cosa, ¿eh? Bueno, cosas que pasan. Pero bueno, me acordé ahora que en ningún lado de ese disco, y todo el mundo dice, ¿quién? ¿Es el Sabalero? ¿No es el Sabalero? No, era el Sabalero, claro. Y todo la pasábamos, claro. Sin decir. Sin decirlo, porque además... Y después, bueno, los Olímpicos fue prohibida por la dictadura, no dejaban pasar por la radio, la dejaban vender. Cosas curiosas, ¿eh? Me acuerdo una especie de interrogatorio, conversación semi-interrogatorio que hecha con un sargento de ahí de inteligencia y enlace de la época de la dictadura. Es muy triste decir eso, ¿no? ¿Cómo también? Porque uno se acuerda de la Gestapo cuando dice eso. Y le digo, pero vos me querés, ya era vos, ¿qué hacés? ¿Viste? Pero vos me estás queriendo prohibir por una canción, por esto que el otro, pero estamos en Maldonado de Paraguay. Vos subís 4 cuadras, vas a Palacio de la Música y la están vendiendo la canción. ¿Vos sabés lo que el tipo me respondió? ¿Vos te das cuenta? Las incoherencias que tenemos nosotros. Yo digo, hay que hacer una sola central y no me da bolilla, ¿viste? Porque la policía tiene un archivo secreto y nosotros otro y el ejército otro y no nos ponemos de acuerdo. Acá falta coherencia. El tipo diciéndome eso, yo lo miraba así. Eso tendría que haber 50 Leo Malía. Más o menos. Sin lugar a dudas. Jaime, hoy yo le decía a Pelufo lo de la energía del vivo en los recitales de rock. Sí. Y de ellos en particular. Claro, y de ellos pero vos no le vas en saga. No, yo creo que no. Creo que nosotros, vos tenés... cuando nos subimos a escenarios, nos subimos con el puñal entre los dientes. Así. Ahí está. Y creo que es parte del valor agregado que tiene este disco, porque ustedes también, como están con el puñal entre los dientes, tienen una energía que hubiera sido muy diferente un disco de estudio con todo esto. Se puede decir que es el lado opuesto, digamos, la otra cara de la luna. Claro. ¿Por qué los discos en vivo? No solamente por la mayor energía que se tiene arriba de un escenario cuando uno está mano a mano con el público, sino además por la forma de proyectarse que tiene el artista cuando hay alguien que lo está escuchando. Aunque sea una canción suave, pero la concentración, uno tiene que sacar de acá y tirar para allá. Cuando uno está en un estudio de grabación, uno le canta a un vidrio. Quiere hacer todo lo posible para que sea igual que en vivo. Para uno se tiene que hacer la cabeza cuando está en el estudio. Le está cantando algo a alguien, porque si no, el canto se destiñe. Entonces, un disco en vivo tiene evidentemente más fuerza, tiene más concentración, digamos, para tirar el mensaje. Pero aparte tiene otra serie de detalles que la gente no maneja. Y es que en la música popular, desde hace muchos años, con los estudios multipistas, de repente tocan una parte de la batería, el bajo y la guitarra, y después viene el pianista y toca su parte solo, y después viene el saxofonista, hace su parte, solo en el estudio, y después el cantante canta solo después que se cantó todo lo demás. Cuando uno actúa en vivo, es toda la banda tocando al mismo tiempo. La interacción es obviamente mucho mayor. Después hay otro detalle a favor. Que vos escuchás un álbum en vivo y de repente hay una canción que pertenece a los años 70, a los años 80, a los años 90, pero en el momento hay una misma banda que la toca. Exacto. Y la unifica. Exactamente. Entonces, vos de repente escuchás 3 o 4 canciones, están todas tocadas por la misma orquesta, pertenecen a discos distintos. Si vos las armás con las versiones originales, evidentemente te salta el sonido de una a la otra. Eso es lo que pasa con los compilados comunes. Esto no es un compilado, esto es un concierto. Claro. En este caso se echó mano a 4 distintos conciertos para armar un solo concierto. Pero si escuchás el disco, este disco es único. Es único, sí. Yo no me doy cuenta si la canción esta es de Buenos Aires o de acá. No, honestamente, a mí me importa la canción. Es que eso es lo mejor que puede pasar, que no te des cuenta. Este disco está concebido como un solo concierto, solamente que abrevó de 4 conciertos distintos. Consideré que era mucho mejor hacer un solo concierto, con lo que yo creía que era lo más destacable de 4 distintos, y no sacar 4 discos con cada concierto entero. Claro. Sos un obsesivo de la perfección. Tenés mucho respeto, primero, por tu música y por el público. En el año 82 u 83, un grupo de estudiantes, de gente que estaba organizando espectáculos de canto popular en San José, te quería invitar a cantar.
y me tocó llamarte a mí. A ver. Entonces, las exigencias de sonido y de todo que tú ponías, que las llevabas tú, hacían inviable, hicieron inviable ese recital. Porque nosotros, en realidad era un pretexto para juntar gente en aquel momento. Entonces, alguien nos prestaba parlantes, alguien nos prestaba micrófonos. Sin embargo, tú en aquel momento le contaste a un adolescente, Jaime Clara, yo me llevo luces, yo me llevo micrófonos, yo me llevo... Esto cuesta tanto. Tenés que entender, me dijiste por teléfono, que hay que preservar la calidad, el respeto por la gente y el respeto por las canciones. Seguís siendo igual. Y sí. Me consta que seguís siendo igual, porque hablo con gente cercana a tus shows y dicen exactamente lo mismo, que sos un obsesivo por la calidad, por el sonido, por todo, y tratás de que nada quede librado al azar. En eso también sos coherente. Lo que pasa es que a veces la palabra obsesivo puede connotar un velo negativo, yo diría casi neurótico. Pero no es el caso. Yo creo que la palabra es exigente. Está bien, vale. Te cuento que en aquellas épocas nosotros perdimos muchos trabajos por exigir, ojo, lo que nosotros pedíamos técnico en aquella época comparado con lo que se pide hoy. No, estoy de acuerdo. Eran sí. unos parlantes, ¿no? pero por lo menos que anduvieran los parlantes. Sí, sí. Y algunos micrófonos y un par de monitores para toda la banda. Y evidentemente ese sonido y esas 8 luces que llevábamos, esos 8 focos, no eran nuestros, nosotros los teníamos que alquilar. Y los teníamos que llevar. No te lo estoy echando en cara. No, pero yo te estoy explicando a vos, pero también para que la audiencia comprenda. Y profesionalmente hablando, nosotros cobramos aparte. La amplificación sería más cara que nosotros. Pero bueno, nos perdimos. En esa época y a lo largo de muchas épocas, ahora no tanto porque ahora ya se toma como sobreentendido que el sonido tiene que ser bueno. Exactamente. O sea, eso fue una batalla que en cierta manera creo haber comenzado Sí. junto con un par de colegas, Sí. abriendo camino, como diciendo, y hoy por hoy ya es un sobreentendido, ya no hay que pelear por eso. Es verdad. Ahora, perdimos mucho trabajo por eso. Es decir, bueno, no se puede tocar, entonces preferíamos no tocar. A veces realmente no teníamos para el ómnibus. Pero para ir a tocar, a pasar vergüenza, a que la gente escuchara algo mal, O no escuchara. o no escuchara nada. Entonces, bueno, es una cuestión de, como lo mismo que te dije en aquel momento, una cuestión de respeto. Sí, sí. Ahora, el perfeccionismo, la obsesión. Mirá, yo tengo el mismo perfeccionismo y obsesión que tienen todos los shows importantes en el mundo. Viví 10 años en Europa, entre mis 21 y mis 30 años. Y a los 6 meses ya estaba entreverado, por ejemplo, en el Teatro Olympia, en el Olympia de París. Estaba en el Folies Bergère de París. Estaba en el Sporting Club de Montecarlo, que era el club de los Reyes de Mónaco. Y yo veía cómo funcionaba, él tenía 22 años. Un hipón que llegaba así. Y entonces dije, yo voy a ver cuál es el secreto del primer mundo. ¿Cuál es el secreto para que hagan estos espectáculos fabulosos? Aparte del técnico, porque estaban... Claro, una máquina de $300.000 acá nunca se pudo comprar. ¿Por qué? Porque nunca se podía recuperar lo invertido para cualquier empresa. Pero yo me di cuenta que el secreto poderoso de ellos es el tiempo. Luego trabajando en los estudios de Estados Unidos, lo mismo. El tiempo, la exigencia, la búsqueda no de la perfección, pero de que esté lo mejor posible. Entonces, dije, bueno, no es tan difícil. Nosotros, tercermundistas, podemos. Mercedes Sosa puede. Y va con un guitarrista, canta ella, pero se presenta en Europa y rompe todo. Y ves el show de Mercedes Sosa y no tiene ninguna fisura. Ahora, los temas están ensayados a la perfección. Ella canta y no desafina una nota, y aparte es la mejor cantante de América Latina, pero digo, es decir, se necesitaba de toda aquella parafernalia, no, bueno, en el caso de necesitarla, tiempo, es el tiempo, digamos, el gran capital. Entonces, cuando yo salgo a la cancha con un espectáculo nuevo,
quizás ensayamos con los músicos 3 meses. ¡Qué espanto! No, yo estoy con un látigo para que los músicos... No. Ensayamos de forma muy relajada. Te lo puede decir cualquiera de los músicos de todas las orquestas con las que he tocado. Pero eso sí, si tenemos que pasar un fragmento 10 veces hasta que todos hacemos lo que tenemos que hacer, lo hacemos. Y eso no es neurosis, eso es exigencia. Y bueno, evidentemente, yo me subo a tocar a un escenario. ¿A vos te crees que yo voy a ser feliz si yo sé que pego 3 saltos, tengo que llegar a aquel micrófono para hacer A? ¿No anda el micrófono? ¿Cómo te crees que me puedo subir al escenario si yo estoy dudando si va a andar o no un micrófono? Así no. No. Es como si a un jugador de fútbol decís, bueno, mirá, tenés que jugar la final, pero mirá que la pelota no sabemos si va a estar inflada o no, ¿eh? Por ahí cuando le vas a pegar ya está desinflada. Entonces, ¿qué tipo que te dice juego? No, ¿cómo es la cosa? No es esta pelota. No, esa pelota está bien inflada y es antigua. Exacto. Es la que me gusta. Da los gajos. Sí, da los gajos. No, y eso se siente, y esa exigencia se siente en un trabajo en vivo también. Claro que se siente. Claro, por eso. Ahora te digo una cosa, ahí los músicos se están divirtiendo. Y se nota, hay desenfado. Porque se saben todas sus partes, ya las ensayamos. Una vez que está todo preparado, cada uno sabe lo que tiene que hacer, digamos, el equipo está bien parado en la cancha. Y bueno, el Barcelona. Toque, 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 ping, ping, así. Es ese disco. Mencionaste el tema del tiempo. ¿Cuánto te preocupa el paso del tiempo? Yo creo que poco, si comparo con lo que observo en la gente o lo que yo pensé que me iba a preocupar. Por ejemplo, cuando tenía 29 años me angustié mucho porque iba a cumplir 30. Me parecía una cifra horrorosa. Y cuando cumplí 30 fui el hombre más feliz del mundo, ya está. La vacuna, ¿viste? Sí. Pero bueno, después cumplí 40 y me sentía en la plenitud, y a los 50 también. Ahora cumplí 60, 61 va. Y es una curva difícil. Ahora, a ver, yo que estoy acá, les hablo de los 60, es como hablar de otro planeta para una persona joven, ¿no? Yo estoy fenómeno. Evidentemente, a uno no le gusta, especialmente cuando pueden aparecer problemas de salud. En mi caso, por suerte, no los tengo. Pero, y no sé, forma parte de un camino espiritual donde uno realmente tiene que asumir, no como consuelo, asumirlo desde el punto de vista existencial de que uno, bueno, está en determinada altura de su vida, determinada de su vida, edad de su vida, tiene que vivirla en plenitud. Y bueno, y se acerca la muerte. Que es una palabra que, bueno, sí, bueno, un concepto. Decía Borges, morir es una costumbre que suele tener la gente, ¿no? Sí. La milonga de Manuel Flores, ¿te acordás? Exactamente. Entonces, bueno, ese es un tema que, viste, es una palabra, no dice eso, pero es así. Entonces, ahora yo, a esta altura del partido, yo no pienso en la muerte. Yo, lo único que pienso es qué voy a hacer mañana. Pero no como consuelo. No. Esta es mi realidad actual y le puedo decir a cualquier pibe que ojalá que tengan la suerte de llegar a esta edad como me siento yo. ¿Seguís escribiendo? ¿Estás creando? He notado que algunos colegas están muy preocupados por las cosas nuevas que va a presentar Jaime Ross, ¿no? Sí. Ellos sí están obsesivos con cosas nuevas de Jaime Ross. Me pasó toda la vida. Entonces lo tomo como un buen signo. Imagínate si nadie me apuntara nada. Sí, eso sería terrible. No, pero hablando de eso con Gabriel Pelufo fuera de cámara, me decía, lo que pasa es que la obra de Jaime, dice, es tan perfecta, tan completa, tan sin fisuras. Estoy cometiendo una infidencia porque no lo dijo al aire. Dice que también es toda una responsabilidad siempre, nos pasa a nosotros, nos decía por Buitres, llevó 4 años el nuevo disco, permanentemente pensar qué cosas nuevas tenemos que hacer porque estamos nosotros mismos compitiendo con nuestra propia historia. Y eso es un dilema muy jorobado para el artista. Sí, para cualquier artista. En el caso mío yo no compito con mi obra. Simplemente no quiero enchastrarla. No quiero borrar con el codo lo que hice con la mano.
como yo tengo y tuve siempre una visión de obra como un solo bloque al cual se le van agregando ladrillos, pero que siempre sigue siendo un bloque. Entonces, no se trata de competir con uno mismo, se trata de que si uno le quiere agregar un bloque más a esa obra, que en el caso mío pongámosle que habrá, entre pitos y flautas tendrá 15 discos originales. Más o menos, 14, 15. Si uno junta esto, aquello con lo otro, bueno. Para empezar, no tengo una presión personal, no tengo autopresión. Gracias. Por otro lado, no me inquieta, digamos, si me piden, si me exigen. El criterio mío es, si tengo algo nuevo para decir, voy a decirlo. Mientras no tenga algo nuevo para mí, significa algo que no repite una fórmula ya realizada, no algo que enchastre algo que se hizo previamente. El autoplagio es algo a lo cual le tengo terror. Repetir fórmulas porque sí. No, yo no sé, hice unas cuantas murgas que tuvieron éxito y seguí haciendo otras. Pero las otras que hice no fue porque daba éxito murga, no, simplemente porque seguían apareciendo distintas visiones de ese universo que para mí tenía sentido grabar. En este momento yo estoy escribiendo, escribir para mí se trata de hacer garabatos. Y de vez en cuando empezar a darle forma a los garabatos, como hice toda la vida con las canciones. Si en algún momento siento que, y esto lo dije de hace 30 años, que vale la pena hacer un disco nuevo porque tiene sentido, lo voy a hacer. Mientras tanto, el disco nuevo para mí es este que está acá. Este es el disco nuevo. Porque estoy muy orgulloso de ese disco. Ese disco para mí es un ladrillo a la obra. Es llevar en vivo, tengo solamente 3 discos en vivo, de 45 años arriba del escenario. Es un disco importante puesto que siento que está lleno de música. Lleno de música. Y listo. Ahora, ¿cuál fue mi última obra? Mi última obra se llamó 3 millones. Yo estuve 18 meses trabajando en eso. Entre 2010 y 2012 prácticamente no viví la vida por ese trabajo, por ese encierro que me llevó a hacer esa película. Ah, pero no es un disco. Y bueno, hermano, no es un disco, pero es una obra. Eso es una obra que dura 2 horas 20 minutos, un disco dura 40 minutos. Yo casi me vuelvo loco a nivel creativo para hacer eso. Entonces, bueno, hubiera hecho un álbum doble en lugar de hacer eso. ¿Estás contento? Como que le reclaman a Jaime Ross cosas que muchas veces no se le reclama a otro artista. Yo tengo una teoría un poco perversa con respecto a eso, y también me da la sensación que algunas cosas no se te dejan pasar a ti porque, por ejemplo, no formas parte de ninguna chacra ni intelectual ni artística, estás por fuera de todo, como en aquella discusión de los 80, no perteneces a ningún colectivo político ni a ninguna corriente que de alguna manera tengas aliados. Sos muy independiente, artística, ideológicamente, y me da la sensación que también quizás por ahí pueda haber alguna cosa. Mira, el hecho de que se me reclame constantemente qué es lo nuevo, no pasa necesariamente por ahí. Y muchas veces lo tomo con mucho cariño, puesto que hay gente que conoce todas mis canciones. Después hay uno que conoce 50, no escuchó las otras 100 y pico, le digo, no, para. Las nuevas son las que no oíste, escuchá todo. Ahora, para el fanático que conoce cada canción, como, por ejemplo, una persona como vos que tiene todos esos vinilos, del primero que estoy viendo, lo único que puedo decirte es, teneme paciencia, estoy un poco haragán. Yo no te estoy reclamando. No, lo sé. Pero diría una cosa así. Pero, claro. Ahora, hay otra gente que, bueno, con respecto a lo que decís de la chacra, soy independiente de los partidos políticos. Siempre lo fui. Pero tengo mis ideas. Y creo ubicarme donde me ubico dentro de lo que se llama un espectro ideológico. El hecho de no pertenecer a una chacra, de nunca haber aceptado pertenecer a determinadas corrientes que no me representaban en un 100%, el hecho de nunca haberme metido abajo del alero
de algún movimiento para de esa manera, a través del amiguismo, poder lograr esto, aquello, lo otro. Bueno, sí, claro, me ha hecho las cosas más cuesta arriba en algunos aspectos, pero en otros aspectos no. O sea, no dramatizo. Han sido pequeñas piedras en el zapato, pero en realidad nunca a mí nadie me serruchó el piso. A mí nunca nadie me puso un obstáculo tal que me impidiera moverme. Bueno, la dictadura lo hizo. Uh-huh. Ahora, bueno, no me la hicieron fácil, pero de todas maneras, aquí estoy. Sobre todo, tú has dicho a quién votaste y no votaste al partido de gobierno, justamente. No, yo voté, pero yo vengo votando al Nuevo Espacio, porque ya que estamos, hablemos, ya pasaron las elecciones. Uh-huh. No quise hablar de esto antes de las elecciones por una cuestión de respeto, puesto que creo que como soy una persona, entre comillas, pública, todo lo que puede hacer una persona pública puede incidir en el resultado y que haya otra gente que se deje influenciar, toda esa historia. Ahora que pasaron las elecciones, sí, voté al Nuevo Espacio, luego seguí votando al Partido Independiente, gracias al cielo que finalmente se logró hacer el balotaje en Uruguay. El sistema previo de Ley de Lemas era perverso. Creo que el balotaje es el sistema democrático hasta ahora que a mí me resulta más civilizado y más correcto, más cercano a la realidad que se puede lograr en un país donde hay pluripartidismo. Uh-huh. En Estados Unidos hay dos partidos. El balotaje no tiene tanto sentido. Claro. Dos partidos importantes. En Uruguay no, hay más. Uh-huh. Entonces, bueno, yo en primera ronda he votado al Partido Independiente y luego en segunda ronda elijo, porque no son mis candidatos, uh-huh, a cuál de los dos decido votar. Bueno, en el 2005 no hubo segunda ronda. En el 2010, corregime, uh-huh, ¿sí? En elecciones 2009, ¿puede ser? Sí, claro. Voté en segunda ronda a Mujica, soy mujiquista de Mujica, de él, desde el punto de vista suprapolítico, a ver si se entiende. Puesto que yo considero que por suerte en Uruguay no gobierna una persona, sino gobierna un partido. Uh-huh. Y ahora, en esta segunda ronda, voté a Tabaré Vázquez. Mejor dicho, no voté porque estaba en Mendoza tocando, pero considero que lo voté porque si hubiera estado acá, lo hubiera votado. Uh-huh. Es muy sencillo. Creo que la cultura de balotaje es muy importante. Ahora, yo en primera ronda, yo quiero que me represente el Partido Independiente. Entonces, bueno, voté para que me representaran. Esos son los que están más cerca, no iguales, no es lo mismo. Yo no soy afiliado, uh-huh, pero son los que más cerca tengo, y de eso se trata una democracia. Escuché una entrevista en Argentina que te hicieron, donde inclusive llegaste a hablabas de esto y lo de la mayoría parlamentaria, que no es bueno. No te gusta. No, en este gobierno ningún otro de ningún color. De ningún color. La mayoría parlamentaria absoluta. Uh-huh. Claro que tiene que haber mayoría parlamentaria. Alguien gana. Sí, está bien. Pero que algún partido tenga la posibilidad de aplicar el verticalazo y decir, esta ley sale porque nosotros queremos, me parece que es negativo para una sociedad, que suceda eso. Uh-huh. El Frente Amplio, por suerte, cabe acotarlo, no ha abusado de su mayoría parlamentaria. Abusar significa hacer salir una cantidad de leyes porque sí, porque lo votamos nosotros y lo demás que se embrome. No ha habido, un abuso sistemático como sucede, sin ir más lejos, en la vecina orilla. Uh-huh. Donde todo se vota porque tenemos la mayoría y listo, y ni siquiera lo discute. ¿No? Acá no es así. Pero bueno, creo, por algo voté en segunda ronda al Frente Amplio, a mí me parece que está bien que siga gobernando el Frente Amplio, considero como un elemento, por ahora, levemente negativo que haya una mayoría absoluta. Uh-huh. Vas mucho a Argentina, sos considerado casi uno de ellos. Está jorobada la cosa en Argentina. Gravísima. Ahora, yo como no vivo ahí, no me gusta hablar de Argentina porque que hablen los que viven allí, ¿no? Uh-huh. Ahora, yo veo una sociedad, por decirla en una sola palabra, que pueda englobar mi sensación, desquiciada. Uh-huh. Punto. Además, cómo está partido el movimiento cultural y artístico. Si estás con él, estás con ella, estás de un lado, estás con... Es esa lógica
amigo enemigo que todos sabemos por dónde pasa y en dónde termina. Es muy feo que eso acontezca. 10 y 15 de diciembre. La trastienda. La trastienda. Vamos a volver al redil. La trastienda. La del 10 se agotó. Entonces la de 15 se agregó. Bien. Entonces hablemos de 15 de diciembre. Los que quieran ir a la trastienda están todos invitados. 21:30. Y sí. Por ahora nada más. Perdón, hacemos un show en vivo, que no son todos los temas de este disco, pero es el lanzamiento de este disco. Simplemente el show en vivo que hoy 2014 estamos haciendo, con el cuchillo entre los dientes, como siempre. Subimos al escenario para empezar a pasarla bien nosotros, pero no pasarla bien desde el punto de vista frívolo. Ay, qué lindo, jajaja. No, realmente a jugar el partido del fin de semana entre amigos. Que podrán decir cualquier cosa a Jaime Ross, menos que frívolo. Eso seguro. Bueno. Gracias, Tocayo. Un gusto Tocayo, haberte recibido, ¿eh? Un placer la charla. Entidades culturales muy fuertes, digamos, muy concretas, y otras son parte de un sonido universal que corresponde al mundo en el que uno nace. Entonces, todo esto es bastante obvio. En mi generación, entiéndase, se puede decir que fui el Benjamín, el más chico de aquella generación cuyos máximos exponentes en su momento eran Mateo Rada, los Fatoruso, todos ellos me llevan 10 años. Pero yo alternaba desde muy chico en los mismos bailes, se tocaban bailes en aquella época con el Tótem, yo iba a ver los conciertos del Quinto, bueno, tenía los discos Los Shakers, pero siempre como el más chico. Ahora, esa generación que también tuvo su resistencia de parte de las generaciones anteriores, en Argentina ha sido muy fuerte. Porque sos extremadamente popular, formaste parte del movimiento de canto popular, del movimiento del rock. Tu posición siempre debe haber sido muy incómoda en esa discusión. Sí, yo te diría, ni siquiera en el medio. Yo estaba afuera. Estabas afuera. De la discusión. Sí, sí. Y, no sé, yo siempre definí mi estilo como algo que carecía de definición, pero que en definitiva era una olla donde se cocinaba, por supuesto, que rock and roll, jazz y el sonido de mi calle. El candombe, la murga, la milonga, el tango, y el rock y el jazz, haciendo algo que, bueno, digamos, uno es una especie de, no sé, de olla en donde se cocinan todas estas cosas con las cuales uno crece. Algunas son partes de, evidentemente, el enfrentamiento de tango folclore contra el rock. Es verdad. Pero acá eso duró poco y a fines de los años 60 ya había una fusión y una integración que siempre les llamó la atención a posteriori a los músicos argentinos, de cómo nos fusionamos, cómo nos respetamos entre las corrientes de los distintos palos. Yo que sé, los olimareños le tenían mucho respeto a Rada y a Mateo, y viceversa. Todos nosotros sabíamos que lo que hacía Citarrosa ninguno de nosotros podía hacerlo. Y Daniel Biglietti respetaba a los músicos que incorporaban elementos de rock cuando lo hacían bien. Entonces, bueno, yo parto de la base que respeto al que sabe hacer lo que no sé hacer. Entonces, lo que se dio después en los 80, quizás fue antagónico con esto que te digo. De parte de cierto movimiento del canto popular más recalcitrante, en donde veían lo de las guitarras acústicas, no a los instrumentos eléctricos. Había toda una postura política, pero la postura política en cierta forma tenía que ver con una parte política que era pelear contra una dictadura. Ahora, cuando eso invade en forma, digamos, excesiva el territorio del arte, se entran a perder libertades. En el 85, yo recuerdo, no sé si fue verano del 86 o verano del 85, en la feria de Villa Biarritz, vi tocar por primera vez a Los Estómagos. Creo que Gabriel Pelufo tendría 19 años, sí tenía, 18, 19. Me llamaron poderosamente la atención, dije, qué suerte. Rock and roll. El rock and roll hace bien para la salud. Es decir, jóvenes pegando saltos arriba del escenario.
El lujo que nos podemos dar en este segundo segmento informativo del Observador TV. Habíamos estado con un referente de la música, del rock, de estos tiempos como es Gabriel Pelufo, y ahora recibimos a Jaime Ross, otro referente del rock también. Bueno, ¿cómo te rock, va? sí, referente, corre por la tuya. Corre por las mías, todo bien, tocayo. Un placer, tocayo. Hablamos mucho de rock con Gabriel Pelufo y haciendo mucha referencia a lo que había sido todo el derrotero que había tenido ese tipo de música que en su momento, y hacíamos referencia con él, había estado enfrentado con el tema con el canto popular, y yo te lo mencionaba ahora antes de salir al aire, ¿no? Aquella discusión tan al santo botón de rock o canto popular. Y vos siempre estuviste en el medio.